bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Restauración? Qué bendición poder estar de nueva cuenta en sus hogares a través de un episodio más de su presencia en casa. ¿Y qué te parece si comenzamos orando y dando gracias a nuestro amado Dios por lo bueno que Él ha sido? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu espíritu sanador, tu espíritu restaurador, tu espíritu que da vida en nuestras vidas, en nuestras familias, con cada uno de nosotros, que tu revelación vaya creciendo en nosotros, que tú, Señor, crezcas en nosotros y que podamos descansar, reposar en ti, pero que al mismo tiempo tú, Señor, puedas hacerlo también de nueva cuenta en nosotros. Reposa en nuestras familias, en nuestros hogares, que tú te sientas amado. Espíritu Santo, guíanos en este tiempo de bendición con nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos, te bendecimos y te agradecemos, Padre. Amén, amén. ¿Y qué te parece si vamos de lleno al tema y no sin antes poner un previo al tema, ¿verdad? Que yo le puse por título: amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Otra vez lo voy a mencionar: amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Y quiero comenzar esta breve charla hablando de una secta religiosa que tenía el control de la vida social y de la vida religiosa, valga la redundancia, del pueblo de Israel, de la nación de Israel, y esta es la secta de los fariseos. Fariseo quiere decir separado, apartado, ¿verdad? Cuando algunas naciones vinieron a hacer guerra en contra de Israel, los tomaron cautivos, llevaron a mucha parte del pueblo a otros lugares del mundo, y entonces la costumbre, las tradiciones, los ritos religiosos se empezaron a mezclar con el de otras naciones, y entonces empezó a haber una mezcla, una mezcolanza. Pero también hubo pueblo que se quedó en la tierra de Israel, más específicamente en Jerusalén, y es de donde parte la secta religiosa de los fariseos. Los fariseos se caracterizaban por hacer cumplir la ley de forma estricta, de forma abrupta, de forma, ¿verdad?, determinante, a través de un montón de ordenanzas que partían de un espíritu que era contrario a la verdad de Dios. Mire qué tal que ellos se sentían como que eran puros porque ellos habían permanecido en la tierra de Israel, entonces se habían guardado, ¿verdad?, conforme a la ley, conforme a su rito, conforme a su tradición. Y entonces, bajo este espíritu de sentirse superiores a las otras naciones que estaban a su alrededor, e incluso de sus hermanos que habían mezclado con otras naciones, e incluso de los que se quedaron en la tierra de Israel, pero que no seguían los mandamientos, ellos se sentían superiores y los menospreciaban. Entonces, con tal de ellos guardar la ley, imponían a los hombres mandamientos con mucha carga, con mucho peso, de tal manera que aún ni ellos muchas veces lograban cumplir estos mandamientos.
Entonces los fariseos en la época de Jesús representan al mundo queriendo hacer cosas buenas pero sin la revelación de Cristo. Y si el querer hacer muchas cosas buenas pero sin la revelación de Cristo trae carga en los corazones, trae cansancio. Y entonces muchos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Que hace su aparición en escena el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús mismo. Y entonces no nos revela a Dios como un ser que solo quiere que le rindan pleitesía. No nos muestra a un Dios autoritario, aunque Él tiene toda la autoridad sobre todo lo que es. Nos muestra, por el contrario, a un Dios amoroso, a un Dios que nos dice que nos ama, un Dios que está a favor de nosotros, un Dios misericordioso, un Dios que nos lo revela como el Padre. Dios se revela a nosotros a través de la vida de Cristo como un Padre amoroso. Qué hermoso. Y entonces, como es un Padre amoroso, otorga a sus hijos, ojo ahí, otorga a su pueblo, a sus hijos, un montón de mandamientos, un conjunto más bien de mandamientos, de ordenanzas, de preceptos, de principios, con el firme objetivo no solamente de que nos vaya bien, de que prosperemos en todo lo que hacemos, sino también de que seamos plenos, de que glorifiquemos a Dios, de que nos regocijemos, de que disfrutemos su presencia, y también con el objetivo de llevar a otros la buena noticia de que Él es un Padre bueno, para que puedan arrepentirse, para que la esperanza que habían puesto en un montón de personas o en otras cosas se vuelva a su Creador, para que vean la salvación de Dios en Cristo, para que vean y le conozcan como un Padre bueno. Entonces vemos el contraste entre un pueblo queriendo hacer cosas sin la revelación de Dios, un pueblo cargado, un pueblo cansado, un pueblo lastimado, y ahora vemos la revelación de Dios como un Padre bueno que está a favor de sus hijos. Y entonces en uno de esos encuentros, ya entrando en materia de entre los fariseos y Jesús, ¿verdad? Se da en Mateo capítulo 22, versículo 35. Y es aquí donde el Señor nos va a empezar a dar instrucción acerca de la enseñanza del día de hoy. Yo sé que ya lo has leído. ¿Qué te parece si lo sigues conmigo? Mateo 22, 35. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, es decir, quería hacerlo tropezar, porque ya habían escuchado un montón de cosas de Jesús y querían corroborar que Él era solamente un simple hombre más, pero toparon con pared, ¿verdad? Le preguntó por tentarle diciendo, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En Marcos dice, ¿cuál es el mandamiento principal? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38, este es el primero y grande mandamiento. Y continúa en el 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en este versículo que también nos muestra el mandamiento primordial, ¿verdad? Encontramos un principio hermoso, y lo encontramos cuando Jesús contesta en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el principio es amarle por sobre todas las cosas, ¿verdad? Nos coloca en el lugar de la bendición de Dios. El principio es que todo mandamiento parte de la naturaleza de amor de Dios. Todo mandamiento, todo precepto, toda ordenanza que tú encuentres en la Escritura parte de la naturaleza de amor de Dios. Es decir, que Él, como un Padre ahora revelado, nos da mandamientos con el firme propósito de que seamos bendecidos y prosperados. Entonces, cuando nosotros decidimos volcar todo nuestro amor, toda nuestra pasión, todo lo que somos, todos nuestros deseos, todo lo que somos en realidad, nos colocamos automáticamente en el centro, en el sitio, en el lugar de la bendición del Padre.
Entonces Dios se revela a nosotros como Padre, y a partir de este mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas, todos los demás mandamientos a su alrededor cobran sentido, cobran fuerza y cobran relevancia. Por eso continúa diciendo, este es el primer grande mandamiento, y el segundo es semejante. Menciona el segundo, cuando dice semejante, te está diciendo que viene de Él, que es parte de Él. No puede haber un segundo sin un primero. El segundo mandamiento, que es semejante, que parte del primero, así como todos los demás, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces el Señor nos guía por su Espíritu, por la revelación de Cristo, a amarle a Él, y a partir de Él todas las demás bendiciones que están implícitas en los mandamientos, en las instrucciones, en las ordenanzas, en los principios que Dios nos da en su palabra, son para bendición de nosotros, para que podamos vivir confiados delante de Él, para que veamos cuál es su bondad, porque Él nos ama, es decir, nos extiende su benevolencia, su bondad hacia todo lo que nosotros somos como hijos, y entonces nosotros en Cristo somos bendecidos. Pero también toma un énfasis importante cuando menciona que el siguiente mandamiento en importancia y hacia donde vamos es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esto es súper importante. Y para entrar en materia acerca de esta parte, de este segundo mandamiento, tendremos que definir qué es el amor. En este tiempo el amor ha sido, en su definición, ha sido transgredida, golpeada, modificada por pensamientos, por ideologías, ¿verdad? Y yo me di a la tarea de buscar definiciones acerca del amor, y está por todos lados. En la actualidad el enemigo ha tomado todo lo que nosotros podemos incluso haber conocido de una forma en tiempos pasados, pero ahora ha sido modificada con el propósito de desviarnos de la persona de Cristo. Entonces definen al amor, y si yo lo pudiera, de todas las definiciones que encontré, podríamos definir al amor como aquella inclinación a aquello que me produce placer. Y aquí entra en acción el egoísmo, es decir, que lo que la gente del mundo llama amor tiene que ver primero conmigo y después conmigo y termina conmigo. Nunca es hacia los demás. Pero si nosotros nos volvemos a la Biblia, a la verdad que Dios nos ha mostrado a través de Cristo, dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces podemos encontrar que el amor, una de las partes a través de las cuales podemos definir qué es el amor es Dios, pero el amor es aquel que se da de un padre hacia su hijo. Es aquella acción consciente, benévola, a favor de un padre hacia su hijo. Y entonces vemos a Dios Padre dando lo mejor de sí en Cristo, y luego vemos al Hijo dando no solamente una parte, no dando algo más, sino dándose. Entonces el amor no solamente es dar, sino darse. ¡Qué bendición! Por eso dice la Biblia que no hay mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos del Señor? Está en Juan, dice que son todos aquellos que obedecen sus mandamientos. Ve cómo todo está conectado. Entonces nos encontramos que en el mandamiento de los hombres hay carga, hay peso, pero el mandamiento de Dios trae vida, plenitud y libertad. Trae paz, trae gozo, trae al Espíritu Santo que trae a nuestra vida libertad y plenitud. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿cómo podríamos entonces, después de definir el amor, pues vamos a definir qué es el prójimo? Y buscando también, obviamente, en diccionarios bíblicos y en la palabra, encontramos que el prójimo va desde el vecino, desde el compañero que está cerca, del que está junto, porque viene de una raíz que significa al lado de, ¿verdad? Puede ser cualquiera de estas personas, hasta aquellos que comparten una naturaleza espiritual, es decir, nuestros hermanos. En la iglesia, nuestro prójimo son nuestros hermanos. Entonces esto es muy importante para nosotros, porque Dios nos revela esto. Dios nos manda a vivir en comunidad, y lo ideal es que todos en comunidad
permanezcamos en el principio, en el mandamiento de Dios. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. No están separados. El uno da a luz al segundo y el segundo depende del primero, del uno. No pueden estar separados. Entonces Dios tiene un especial énfasis. Podemos encontrar en Juan capítulo 15, versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Está hablando del prójimo. Pero recordemos que este mandamiento de amar a nuestro prójimo parte primero de amar a Dios. No podríamos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios. Es una revelación. Entonces también dice en 1 Juan capítulo 2, 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces hay un especial énfasis en la palabra para amar a Dios y amar a los hermanos, al prójimo y a todos, ¿verdad? Para que mostremos la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y esto es muy específico en Levítico capítulo 19. ¿Qué te parece si me acompañas? Desde el versículo 12, 19, 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y si yo pudiera avanzar un poquito más en el versículo 11, aparte de que Dios nos está llamando a ser santos, a ser buenos como Él es, a ser perfectos, a ser tal y como Él es, empieza a darnos un mandamiento, ¿verdad? Unas ordenanzas, un precepto que tiene que ver todo directamente con nuestro prójimo, pero que parte del primer mandamiento, que es amarle a Él, porque no podríamos, recapitulo, no podríamos amar a nuestro prójimo si antes no amamos a Dios. Entonces dice el versículo 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás al prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás, a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Qué tremendo, porque si pudiéramos sacar las palabras claves de esta instrucción, de esta ordenanza que el Señor tomó allá en Mateo capítulo 22, pero que parte de Levítico capítulo 19, podemos sacar estas palabras clave. Hurtar, o sea, robar. Muchos de nosotros parece que no ofendemos a Dios y no ofendemos a nuestro hermano, pero practicamos muchas de estas cosas. Robar, hurtar, engañar, mentir, profanar el nombre de Dios, haciendo chistes, haciendo mofas, oprimiendo a los más necesitados, oprimiendo a aquel que a lo mejor está cansado, ¿verdad? Hacer maldad a los que son débiles o a los que no tienen la misma condición que yo o que otros, ¿verdad? Entonces, el ser injusto, el chismear, qué tremendo, porque aquí lo dice la palabra, así lo dice, chismear, es decir, hablar mal en contra de otros. Y muchos hemos tomado por costumbre este tipo de acciones que van que van negando la naturaleza del principio de Dios, que es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Entonces muchos nos preguntamos por qué no somos bendecidos, pero muchas veces rompemos el principio, el precepto, el mandamiento. Todas las relaciones rotas precisamente son por transgredir el principio y el mandato. Y me encanta porque al final reafirma, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Qué tremendo. Muchos decimos, levantamos manos, pero aborrecemos a nuestros hermanos, negando así que efectivamente Dios es lo principal para mí,
negando así que Dios es lo único en lo que yo vuelco mi confianza, negando así el mandamiento y el principio de Dios. Y entonces no es que Dios no nos quiera bendecir, es que nosotros nos alejamos de ese principio de bendición, nos alejamos del lugar de su bendición, nos alejamos, a pesar de que somos hijos y que Él tiene misericordia de nosotros, nos alejamos de su bendición. ¿Verdad? Qué hermoso. No te vengarás, dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo sella diciendo: yo, Jehová. Para que no nos olvidemos de su naturaleza, su carácter imponente sobre todas las cosas, sobre todo lo que yo puedo ser y sobre cualquier cosa que existe. Todos deseamos ser como Dios y agradarle, pero sin seguir el mandato muchas veces. Muchos dicen ser amigos de Dios, pero no siguen el mandato. Es imposible desear su bendición y ser bendición para otros cuando no amamos, cuando no honramos, cuando no respetamos, cuando no valoramos a quien Dios ama. Una de las cosas que Dios me ha hablado, porque yo, así como todos hemos pecado y nos hemos alejado de este principio, hablando mal de otras personas, una vez el Señor me confrontó en la intimidad y me dijo: no te burles más de aquello que yo amo, no hables mal de aquellos que tienen un destino en mí. Y yo me sorprendí porque yo hacía eso, hacía mofa, me burlaba, menospreciaba, aún siendo cristiano. Y entonces el Señor, conforme a su palabra, me instruyó. Y entonces ahora tratamos con toda la fuerza de nuestro ser vivir en ese principio, ¿verdad? Pero no se trata de nuestras fuerzas, de nuestras fuerzas. Gracias a la bendición de nuestro amado Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo, porque sin Él no podríamos hacer nada. Separados de Él no podríamos hacer nada. Y entonces hoy vivimos amando a las personas, no menospreciándolo. No se trata de mí, se trata del Señor, se trata de la revelación. Volvemos a lo que mencionabas al principio. Muchos viven, ¿verdad?, con un montón de preceptos cansados, preceptos de hombres que traen cargas, pero cuando viene la revelación de Cristo hay libertad. Solamente en la revelación de Cristo podremos cumplir el mandato. Y es por eso que envió a su Espíritu Santo, el Señor, para ayudarnos. Y muy bien, ya para ir terminando, quiero dejar 3 consejos prácticos para que nosotros practiquemos el amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El número 1 es principio sobre sentimiento. Principio sobre sentimiento. Cada vez que el Señor nos da una instrucción, nos revela un principio suyo, va a haber una confrontación de lo espiritual a lo natural, mi cuerpo, mi carne, porque se va a empezar a resistir, pero gracias al Espíritu Santo hemos vencido. Entonces no es mandamiento de hombres, es un mandamiento de Dios. Entonces mis sentimientos no deben de influir en seguir un principio. Mis sentimientos no me guían, me guía el Espíritu. ¿Y dónde me establezco? ¿Dónde busco la roca? En el principio, en la palabra de Dios. Entonces, principio sobre sentimiento me colocará automáticamente en el lugar de la bendición de Dios. Consejo número 2, misericordia sobre juicio. Cuando le preguntaron al Señor acerca, ¿verdad?, de amar al prójimo, el Señor mencionó la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, esta parábola habla de una persona, un hombre que iba a Jerusalén y fue asaltado y golpeado por algunos ladrones, y entonces, para resumirlo, pasó un levita, pasó un sacerdote y no le hicieron caso, pero pasó un samaritano, gente de otro lugar que el pueblo de Dios pues rechazaba porque ellos estaban mezclados. Él se detuvo, lo ayudó y hasta pagó para que otros lo ayuden. Y si se debía algo, cuando regresara, lo iba a pagar. Entonces vemos que la misericordia es una característica espiritual de Dios. Si estamos aquí y no hemos sido consumidos por la misericordia. Y la misericordia, dice la Escritura, que vence al juicio. Cada vez que tú y yo querramos juzgar a alguien, acordémonos de que Dios tiene misericordia, de que Él es el uno, y a partir de Él, el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dejaremos de juzgar y empezaremos a amar.
dejaremos de hacer juicio y emitiremos o nos extenderemos al ámbito de bendición y de restauración de Cristo, que es la misericordia. Entonces, misericordia sobre juicio. Y número 3, paz sobre contienda. Paz sobre contienda. Muchas veces nosotros luchamos por tener la verdad, tener la justicia, pero nosotros hemos olvidado que el que hace justicia y el que es la verdad es Cristo, y Él pone todas las cosas en orden. Entonces yo no me tengo por qué preocupar de todo lo que viene, de hacer justicia por mi propia mano, sino confío en el Señor y dejo suelto todo, perdono, dejo en paz y doy paz, y la paz me es devuelta. Entonces, estos 3 consejos nos van a ayudar: principios sobre sentimiento, misericordia sobre juicio, paz sobre contienda, para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo nos evidencia como un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos reconocen afuera? ¿Nos reconocen como alguien más con una religión, o nos reconocen como el pueblo santo adquirido por Dios, como hijos de Dios? Meditemos en este principio: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Iglesia, estamos destinados a vivir en el centro de la bendición de Dios, de un padre para con sus hijos. Que el Señor nos siga revelando esta verdad para vivir como un pueblo consagrado, lleno de gracia, de bendición, que no solamente disfruta la presencia de Dios, sino que se la puede brindar a otros allá afuera que no le conocen. Que el Señor les siga bendiciendo. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.